equivocada. Y hoy nosotros tenemos la bendición de poder tener las puertas de la iglesia abiertas, ¿cierto? Y hemos sido movidos por el Señor para poder llegar a este lugar. Pero estamos viviendo tiempos complicados, tiempos difíciles, en donde el error, mis hermanos, está atentando contra la verdad, contra esta verdad perfecta. Leíamos en su palabra que la ley de Jehová es perfecta y desde ese versículo hasta el 10 da una descripción de cómo es la palabra del Señor. Y son descripciones absolutas. Dice que es perfecta, dice que el testimonio de Jehová es fiel, dice que la palabra, que los mandamientos son rectos, que son puros, que permanecen para siempre. Sin embargo, estamos viviendo actualmente un tiempo muy peligroso, porque la palabra del Señor, que es la verdad, está siendo sustituida por el pensamiento de hombres. Está siendo delegada por las ideas y conceptos humanos. Pensamientos buenos, no todo es malo, pero pensamientos humanos. Y sabemos que los humanos estamos llenos de errores, de fallas, ¿cierto? Entonces el peligro radica en que el pensamiento humano, las filosofías humanas, están tomando el lugar que la palabra del Señor tiene. Y ese es un tiempo peligroso que como iglesia debemos estar muy apercibidos, muy atentos, porque a veces el error de forma sutil se introduce en el pueblo del Señor. Uno quisiera, de pronto uno lee las noticias, uno lee, escucha que en otros lugares, ¿cierto? Hay formas grotescas en que el error se ha introducido en muchos lugares, pero sin embargo hoy vivimos tiempos en que no necesitamos mirar tan lejos para darnos cuenta de que vivimos en tiempos peligrosos, en donde la verdad absoluta, perfecta de la palabra del Señor está siendo relegada, está siendo desplazada. Y ese es un tiempo peligroso y debemos estar atentos, perceptivos y receptivos a la voz del Señor. Y esos pensamientos no tienen a veces nada que ver con lo que la palabra del Señor nos quiere decir. Son pensamientos buenos, brillantes, filosofías. Hay muchos filósofos que hoy en día se levantan, ¿cierto? Y toman ciertas tribunas para dar a conocer sus ideas, sus pensamientos, sus conclusiones. Y mucha gente los sigue porque son ideas buenas. Pero no es infalible como la palabra del Señor. Porque esos pensamientos están sujetos a mi pensamiento, a lo que yo puedo pensar. Y eso, lo que yo puedo pensar es muy relativo. Puede que sea bueno, puede que sea malo, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros debemos tener ojo y mucho cuidado es que este tipo de error no se introduzca en la iglesia del Señor. Ahora, este error tiene a muchos cristianos y a muchas congregaciones sumidas en un mar profundo de ideas y de opiniones y de conceptos humanos. Y hoy en día todo es relativo. ¿Han escuchado ustedes ese término? Es relativo, todo depende. Depende de su punto de vista, depende de mi punto de vista. Y lo que para mí puede ser verdad, para ti no puede ser verdad. Y lo que para usted puede ser verdad, para mí no puede ser verdad. Pero viva la diversidad. Hoy en día se habla mucho del respeto, de la tolerancia. Y en nombre de la tolerancia y del respeto hemos aceptado ideas falsas. Hemos aceptado el pecado. Entonces este es un tema relevante para la iglesia actualmente, en estos tiempos, en estos últimos tiempos. Yo creo que hoy en día todos estamos escuchando hablar de los últimos tiempos y todos escuchamos que Cristo viene, ¿cierto? Y lo vemos, las señales están cumplidas. Y todo apunta a que la maldad ha aumentado y uno dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Será que esto irá a cambiar? ¿Será que esto disminuirá? Pero sabemos que la palabra del Señor dice que no, que todo irá de mal en peor, que el amor de muchos se enfriará. Entonces, a veces, yo una vez leí que alguien dijo que este mundo era un Titanic y ya había zarpado. Y el destino ya estaba dicho, se iba a hundir. Entonces, es necesario que como iglesia del Señor prestemos atención a su palabra y no a las ideas y conceptos humanos. Hay una crisis hoy en día de la verdad. La verdad está siendo atentada. La verdad corre peligro si la iglesia no presta atención. Porque cada uno de nosotros
Algunos están estudiando, otros trabajando. Cada uno tiene un mundo que es influenciado, ¿cierto?, por su entorno, y recibimos ideas y conceptos que vienen de afuera, que no necesariamente vienen de gente cristiana. Y muchas veces nosotros mismos nos encontramos sorprendidos de que estamos sacando conclusiones que no tienen que ver, que no tienen concordancia con la palabra de Dios. Hoy en día se habla mucho del amor. No, es que Dios es amor. Tenemos que aceptar todo porque Dios es amor. Y hemos empeñado la verdad a causa del amor. Un amor malentendido, porque sí, Dios es amor. Sí, Dios es amor. Él no tiene amor, Él es amor. Pero Dios también es santo. Y en su santidad hay muchas cosas que Él no puede tolerar. En su santidad hay muchas cosas que tienen que ser rechazadas por nosotros, primeramente por nosotros, los cristianos, los que hemos tenido un encuentro personal con el Señor. No empeñemos la verdad por el amor, aunque el mundo lo haga. Es un concepto equivocado acerca del amor, porque el amor también es puro, Dios es santo, y también dice la palabra que Dios es fuego consumidor. Y hemos reducido a Dios es amor, Dios es un Diosito amoroso, y nos hemos olvidado de la santidad de Dios, la santidad absoluta y completa de Dios. La Biblia habla mucho de la santidad. Es más, la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. Entonces es un tema vital para la iglesia, para prestar atención. La verdad es una. No hay muchas verdades. Es la verdad. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida? No dijo, yo soy una de las tantas verdades. No. Él es la verdad. Hay una sola verdad y esa verdad ha sido revelada en su palabra, en su escritura. Y la iglesia hace bien en prestar atención a esta palabra bendita porque es en ella donde encontramos el camino perfecto. Es ella la infalible, la que no falla, la que no se equivoca. Es ella la perfecta, la suprema, la sublime. A través de ella nosotros podemos conocer al Padre. A través de su palabra. A través de su palabra, mis hermanos. Iglesia del Señor. Pero lo preocupante es que, como decía, la iglesia del Señor está sucumbiendo peligrosamente en un terreno. A veces sutilmente se introduce el error en las iglesias. Ya no se habla en muchas iglesias acerca del pecado, ¿se han dado cuenta? Allá en Santiago nos costó mucho encontrar un lugar donde congregar. Mucho, estuvimos mucho tiempo sin congregar. Porque llegábamos a un lugar y no había palabra. Habían historias bonitas, habían chistes divertidos, pero no había palabra, no había vida. Y estuvimos tiempo sin congregar, orando, pidiéndole al Señor un lugar donde congregar, donde poder escuchar su palabra. Y nos dimos cuenta de que ya no se habla del pecado, ya no se habla del juicio, ya no se habla de la condenación, ya no se habla del infierno. Y así hemos peinado la palabra. La peinamos, las ponemos bonitas, la acomodamos para que el público no se ofenda, porque la palabra del Señor ofende. Muchas veces ofende. La palabra del Señor expuesta tal cual está en su palabra, tal cual es ella, a veces duele, sí. Y debe ser así, porque debemos ser transformados, debemos ser limpiados. La Biblia dice que la palabra del Señor nos limpia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, claro, cuando uno se limpia, cuando uno se lava, a veces duele. Pero tiene que ser así, es necesario que sea así. Entonces, es como yo decía, es de vital importancia que la iglesia preste atención a esta gran verdad, a estos errores que sutilmente se interponen ante la palabra. Sin ir más lejos, todos sabemos de estas leyes que están en el Congreso esperando por ser aprobadas, ¿cierto? La ley del aborto terapéutico. Y a mí me sorprendió hace unos días atrás escuchar a una hermana, obviamente no de esta iglesia, no acá, allá en Santiago, escuché a una hermana hablar acerca de que en realidad debíamos aceptar como creyentes, como cristianos, esta ley que permite el aborto terapéutico. Y a mí se me puso la piel de gallina, hermanos, porque yo decía, Dios mío, ella es una hermana, es una cristiana que conoce tu palabra. Sin embargo, el mundo, el sistema actual del mundo, con sus sutilezas, le ha hecho creer al mundo, a las personas, principalmente a las mujeres,
que el aborto es un derecho. Que el aborto es un derecho, que matar es un derecho que lo tiene la propia mujer de decidir si acepta o no. Y no fue una sola persona la que escuché, fue una conversación entre varias personas que decían de que en realidad este tema no era tan grave, no era de tanta importancia. Yo me preguntaba, Señor, ¿qué Biblia tiene esa hermana? ¿Qué Dios es en el cual ella cree? Porque parece que no es el mismo. Porque tu palabra me dice algo totalmente distinto. Tu palabra me dice que esa criatura que está en el vientre materno ya siente, tiene latidos, ya hay una vida. ¿Cómo es posible que haya una ley que quiera acabar con esa vida? Cuando la Biblia me dice que mi embrión vieron tus ojos. Dios ya conoce a esa criatura formándose en el vientre materno. Y quieren asesinarlo porque es un asesinato. Y muchos de nosotros estamos cayendo en este error sutilmente. El tema también de la homosexualidad. Vemos a las parejas, es amor, se están amando. Y eso también a veces uno termina pensando en eso. Hace un tiempo atrás veía a dos personas que hablaban de su amor, eran dos hombres, que hablaban de su amor, de lo que muchos se amaban y se querían. Y yo que conozco la palabra del Señor, que leo, ¿cierto? Que amo al Señor, yo misma me vi envuelta en esta línea tan delgada entre aceptar totalmente lo que la Biblia nos dice o sutilmente irme para el lado equivocado. Y yo llegué a pensar, pero se aman, o sea, qué lindo el amor que ellos se profesan. Y cuando yo me di cuenta de ese pensamiento, inmediatamente vino la palabra de Dios en mi corazón y me di cuenta de que no, por mucho que el mundo se empeñe en querer demostrar que esto es bueno, que es libertad, que es amor libre, no está respaldado por la palabra de Dios. Entonces es algo tan peligroso, tan sutil, tan delicado, que muchas veces sucumbimos ante eso. Aunque no lo digamos, nos damos cuenta de que en nuestro pensamiento y en nuestras opiniones, la verdad es que sí, estamos cediendo. Y estamos cediendo la palabra a un lugar que no le corresponde. Porque nosotros sabemos que la palabra del Señor es un manual supremo. En la palabra del Señor nosotros encontramos los principios, las normas absolutas para la vida cristiana. Es aquí, es en la palabra del Señor, donde se resume cómo tratar la problemática del hombre. ¿Cuál es la problemática del hombre? El apóstol Pablo lo dijo en Romanos 3:23 cuando dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el gran asunto de la humanidad. Todos pecamos. Y como consecuencia de ese pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la Biblia nos enseña cómo poder salir de ese estado. Es la Biblia la que nos orienta a cómo salir de las tinieblas. Es la Biblia la que orienta al recién convertido a cómo poder caminar. Es la Biblia, es su palabra. Yo me pregunto, ¿tiene la Biblia el lugar que le corresponde en su vida? ¿Estamos meditando en ella de la manera correcta? ¿Está siendo ella un manual supremo en nuestra vida? ¿Está ella siendo el centro de nuestras creencias? Es algo para pensar, es algo para meditar, cada uno en su intimidad con el Señor, de darle lugar a la Biblia que le pertenece. Mis hermanos, la Biblia nos indica cómo ser verdaderos discípulos del Señor. La Biblia nos enseña el camino a seguir. En el versículo 7 del Salmo 19 dice, la ley de Jehová es perfecta. La ley viene de una palabra hebrea que es Torá. Y esa palabra quiere decir la enseñanza de Dios. Entonces la Biblia es la enseñanza de Dios para cualquier aspecto de nuestra vida. La Biblia siempre tiene algo que decir. Siempre, para todo lo que usted piense, la Biblia tiene algo que decir. No hay nada oculto para ella. La enseñanza de Dios es perfecta, dice su palabra. Es perfecta, es completa, hermano. No necesitamos nada más fuera de ella. Ella es suficiente, ella nos basta. La palabra perfecta en el hebreo es tamim. Y quiere decir completa, cabal, exacta, íntegra, sin tacha, sin error. Es
verdadera. Hermano, si usted quiere buscar algún consejo, búsquelo en la palabra del Señor. A veces descansamos mucho en el consejo del hombre, en el consejo del amigo, en el consejo de la amiga. Y son personas imperfectas. Por lo tanto, el consejo que obtendremos no es un consejo infalible, es un consejo falible. Si usted no se quiere equivocar, busque consejo en la palabra del Señor, en la palabra perfecta, suprema del Señor. Y Pedro lo entendió así. El apóstol Pedro, ¿se acuerdan cuando Jesús alimentó a los 5,000? Cuando muchos le seguían, dice la Biblia, dice que muchos le seguían a causa de los milagros que él estaba haciendo. Muchos le seguían porque Jesús había hecho el milagro de alimentar a 5,000 personas. ¿Con cuánto? 5 panes y 2 peces. Un milagro grandioso. Y dice que a causa de ese milagro, mucha gente le seguía. Y en un momento Jesús comenzó a hablar de que llegaría en un tiempo en que iban a comer de su carne, de que iban a beber de su sangre, hablando del sacrificio de la cruz, hablando de cómo él iba a morir. Y dice que esta palabra fue muy dura, fue muy, muy fuerte para muchas personas. Y dice que muchos se fueron. Y en un momento Jesús se voltea a sus discípulos y les pregunta: ¿queréis acaso iros vosotros también? Y Pedro, tan especial Pedro, se paró frente a Jesús y le dijo: ¿a quién iremos? ¿A quién, Jesús? Yo me imagino a Pedro haciendo esa confesión, mirando los ojos al Maestro. Jesús, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Solamente tú. No hay otro. No hay ninguna otra fuente donde podamos encontrar palabras de vida eterna. La palabra de Dios tiene esa particularidad de dar vida y vida eterna. Ese es nuestro Jesús. Imagínense si Pedro, nosotros podemos identificarnos fácilmente con Pedro, ¿cierto? A veces uno dice el apóstol Pablo, wow, lo tenemos así como una persona casi inalcanzable, pero con Pedro nos resulta más fácil identificarnos como seres humanos. Y ver a este Pedro hacer esa declaración es magnífica, porque sí, la palabra de Dios da vida. Y después, cuando Pedro escribió la primera carta de Pedro, él hace también una reflexión muy similar, que dice que fuimos renacidos de simiente incorruptible por la palabra de Dios. Vida, renacer a través de la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es muy maravillosa, mis hermanos. A veces queremos recibir alguna revelación especial, que venga alguien y que nos dé una profecía, y nos olvidamos de que la profecía permanente está aquí. Está aquí. La tenemos, ¿dónde? En nuestro velador, en un cajoncito guardado, arriba del televisor. ¿Dónde está la profecía permanente? La profecía perfecta. Démosle el lugar que le corresponde a la palabra del Señor. David también lo entendió así, cuando él en su salmo dice: lámpara es a mis pies. ¿Qué cosa? Tu palabra. La palabra del Señor alumbra a los simples. La palabra del Señor tiene la capacidad de darnos luz en medio de las tinieblas. Cuando no sabemos dónde ir, cuando no sabemos dónde refugiarnos, cuando no sabemos qué decisión tomar, cuando solamente en nuestra vida, a causa de las circunstancias, vemos solamente oscuridad. Dice que la palabra del Señor es luz en mi camino. Hermano, ame su palabra. Ame la Biblia que tiene usted allí, valórela, ámela, porque es ella la que revela al Padre, es ella la que nos entrega la solución, es ella la que nos muestra a Jesús. Versículo 7 dice que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Esa palabra convertir quiere decir transformar, quiere decir restaurar, quiere decir refrescar. Y así podríamos seguir horas y horas hablando de las cualidades y de los beneficios de la palabra del Señor. Pero ante esta verdad, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra reflexión acerca de esta gran verdad, de los atributos que tiene la palabra del Señor? ¿Qué es lo que produce en nuestra vida? Debe necesariamente movernos a una adoración suprema, mis hermanos.
suprema, superior. Debemos dar gracias al Señor porque podemos tener esta Biblia en nuestras manos y en nuestro idioma. Hay mucha gente, mis hermanos, que no han oído nunca el mensaje de la palabra del Señor, porque hay muchos idiomas en el mundo, hay muchas etnias con muchas lenguas distintas que no conocemos nosotros, y que la Biblia, la palabra del Señor, esta revelación perfecta y suprema, aún no ha sido traducida al lenguaje materno. Y esa gente nunca ha escuchado las buenas nuevas del Señor. Aquellas personas nunca, aleluya, han escuchado de este Dios todopoderoso. Lo ignoran, no porque ellos quieran, sino porque no tienen la palabra de Dios en su idioma. Y nosotros que tenemos la palabra del Señor en nuestro idioma español, le damos el lugar que le corresponde. La valoramos, la amamos, la abrazamos, la creemos como debe ser. Antes de venir, estuvimos compartiendo con una misionera que está trabajando en Irak, una mujer de Dios. Debe tener como 33 años. Y tuvimos la bendición de estar junto a ella, de compartir, de escuchar su experiencia. Imagínense, en Irak. Yo no había tenido esa bendición, había leído historias, pero compartir con una persona que está trabajando, lleva 3 años trabajando allá, nos hablaba de la dificultad que hay para hablar siquiera de Jesús. Con este famoso ISIS, este Estado islámico, ¿cierto? Que mata a los cristianos, así de simple. Que solamente por ser cristiano, ¡pum!, lo matan. Y ella está trabajando, ella como sierva del Señor, como discípula del Señor, sintió ese llamado de ir a Irak para mostrar a Jesús. El único problema está que allá no se puede hablar de Jesús. Y ella está trabajando en un centro en donde imparten clases para las mujeres. Esa fue inicialmente la idea. Hoy en día ese centro se abrió para recibir a las familias. Y con esto de los atentados y de los desplazados y de los refugiados, llegó mucha gente a ese centro. Y ella hablaba de que la palabra del Señor no puede ser compartida con la libertad con la que lo hacemos ahora. ¿Cierto? Tenemos una iglesia, las puertas abiertas y nadie nos puede venir a hacer nada acá, ¿cierto? Porque nos ampara la ley de libertad de culto. Pero esta bendición no existe en ese lugar. En ese lugar no existe esto que hoy en día estamos nosotros viviendo. Entonces ella hablaba de la importancia de que la palabra del Señor la predicásemos a través de nuestra vida, a través de nuestro ejemplo. Porque no puede ser una palabra hablada, porque no pueden hablar de Cristo, pero sí puede ser una palabra vivida. Yo puedo evangelizar a través de mi testimonio, a través de mi vida. Hablar cualquiera puede hablar, pero cualquiera puede vivir las verdades que habla. Es ahí la diferencia, es ahí la gran diferencia. Aquello que uno habla, aquello que uno cree, debe ser respaldado por lo que uno hace, por lo que uno vive. Y ella contaba que recién, hace unos pocos días atrás, pudo compartir una palabra en el idioma kurdo con una persona que estaba en Irak. Y ella se sentía tan feliz porque después de 3 años, imagínense, después de 3 años compartir la palabra del Señor con alguien. Una mujer valiente. Ojalá que como iglesia podamos nosotros orar también por las personas que están comenzando a creer, porque a raíz de la violencia que hay en esos países, en esos lugares, la gente está sintiendo un descontento. No pueden creer que el Dios en el cual ellos creen sea tan violento, sea tan sangriento, y están con esa sed de algo distinto, de algo diferente. Que nosotros como iglesia podamos incluirnos en esta labor a través de la oración. Ciertamente no todos pueden ir a lugares como eso. Esos son llamados que Dios hace a personas, ¿cierto? Pero como iglesia debemos estar involucrados y debemos orar por nuestros hermanos que están trabajando en la obra del Señor y por aquellos musulmanes que están sintiendo la necesidad de conocer al Dios verdadero, al Dios soberano, al Dios sublime, al Dios que fue revelado un día a su vida. A ese mismo Dios tiene que ser compartido. Y la iglesia del Señor está aquí para hacer luz. Estamos aquí para hacer luz, hermanos. Para ser sal de la tierra. La luz del mundo. La luz del mundo.
La Biblia dice, Jehová dijo en Isaías, poco es para mí que tú seas, ¿cómo es ese versículo? Poco es para mí que tú seas la luz. Mis hermanos, vamos a buscarlo para no intentar. En Isaías. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di, fíjense lo que dice, te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Hermanos, iglesia del Señor, tome este llamado como suyo. Es nuestra responsabilidad. En Apocalipsis 3:8 hay un versículo maravilloso. No sé si lo puede poner. ¿Ese es? 3:8. Dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, aquí está lo importante. Porque aunque tienes poca fuerza, ¿qué dice? Has guardado mi palabra. Has guardado, aunque tienes poca fuerza, aunque tú te sientas tan pequeñito, dice el Señor que has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y la consecuencia de haber guardado su palabra, dice más arriba, que Él ha puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Pero eso es consecuencia de primero haber guardado su palabra. ¡Qué maravilloso! A ver si me ayuda ahí con Juan 14, 21, 23, de 21 a 23. El que tiene, este es Jesús, aquí está Jesús hablando. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Fíjense cómo el amor va ligado a la obediencia, de guardar su palabra. Y la promesa es maravillosa. O sea, si le amamos, guardaremos su palabra. Y como guardamos su palabra, dice que el Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¡Qué bendición! Usted, ahí en su vida, Jesús, el Padre y el Espíritu Santo haciendo morada permanente con usted. ¡Qué bendición más sublime! Yo cuando leo esto y cuando entiendo, yo digo, Señor, ¿de qué manera yo puedo darte gracias por esta bendición tan excelsa? ¿De qué manera yo puedo darte gracias por tener tu palabra revelada para mí? ¿De qué manera? Solo nos resta guardar su palabra, guardarla, atesorarla, allí, muy, muy completa, muy íntegra, muy sana, guardarla en nuestro corazón, guardar sus mandamientos, sus preceptos. El salmista David dijo, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. ¿Cuántos podemos decir eso? ¿Cuánto podemos expresar eso tan lindo, tan poético que dijo el salmista David? Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Amamos tu palabra, Señor, porque es ella la que nos muestra el camino. Es ella la que nos muestra al Padre, el amor inmenso del Padre revelado para nosotros, sus hijos. Amén. Y para concluir, yo quisiera que leyéramos el Salmo 119, del versículo 9 al 11, y que en la medida en que usted lea estos versículos, usted pueda hacerlo una oración, usted puede hacerlo una declaración delante del Señor. Amén. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti.
No me dejes desviarme de tu palabra, Señor. No lo permitas. No permitas que estas sutilezas, Señor, me aparten de tu verdad. No lo permitas nunca, Señor. Permite que esa palabra podamos guardarla en nuestros corazones y atesorarlas para no pecar contra ti. Para ser hijos e hijas tuyas, íntegros, íntegras, en un mundo corrupto, en un mundo en crisis. Que el Señor nos ayude, porque humanamente es imposible. Humanamente no es posible. Todo esfuerzo que hagamos de forma humana será imposible. Sin embargo, nos afirmamos en la palabra del Señor. La suma de tu palabra es verdad, también dijo David. Y es verdad, y la creemos, y la tomamos, y la valoramos. Y es esta verdad la que tiene que ser predicada en el mundo. Es esta verdad la que debe ser la bandera de la iglesia. La verdad absoluta, la verdad infalible, la verdad perfecta de nuestro Dios soberano y poderoso. Amén. Que esta palabra quede guardada en su corazón, mis hermanos, para que les guarde. Tome cada una. La palabra está llena de promesas, mis hermanos. La palabra está llena de verdad. La palabra está llena de vida. Y nosotros la necesitamos. Démosle el lugar a la palabra que ella merece en nuestras vidas. Amén. Que el Señor les bendiga inmensamente a cada uno de ustedes. Y muchas gracias por la oportunidad. Amén. Mis hermanos, les invito a ponerse en pie para que podamos estar orando. Señor, te damos infinitas gracias, Padre, por este momento que hemos tenido en tu presencia, por este momento en que hemos podido, Señor, sentir que tú impartes, Señor, una enseñanza que debemos valorar, Señor. Te bendecimos y te agradecemos porque somos bendecidos a través de tu palabra. Porque a través de tu palabra, Señor, hemos podido entender tu camino. A través de tu palabra hemos sido fortalecidos. A través de tu palabra, Señor, somos confrontados. Tu palabra, Señor, es la que nos limpia, la que nos purifica, Señor. Permite que como hijos e hijas tuyas, como iglesia tuya, Señor, podamos dar el lugar correspondido a tu palabra, Señor. Que sea tu palabra predicada, que sea tu palabra vivida, que sea tu palabra, Señor, siempre el centro de cada reunión, Padre. Que no sean ideas ni conceptos humanos, Señor. Y queremos rendirnos ante tu verdad. Queremos vivir tu verdad, Señor. Somos personas llenas de errores, de falencias, Señor. Pero si hay una cosa cierta que yo sé que tú sabes, Señor, es que queremos servirte. Es que queremos conocerte, Señor. Que queremos, Señor, sentir la plenitud tuya en nuestras vidas. Y yo sé que tú lo sabes, Señor. Y como hijos tuyos, Señor, nos rendimos ante tu verdad revelada. Y declaramos, Señor, que queremos ser limpiados. Límpianos, Señor. Purifícanos, Señor, con tu palabra santa, perfecta, sublime, excelsa, Señor. Te adoramos, Señor, te bendecimos, porque no has mirado, Señor, en poco a nuestras vidas. Porque tú nos has bendecido, Señor, con esta libertad que tenemos de poder hablar de ti, Señor. Pedimos que como iglesia podamos realmente, Señor, ser esa luz del mundo, ser esa sal de la tierra, Señor, que en estos tiempos, Señor, difíciles, el mundo necesita conocerte. El mundo necesita escuchar, Señor, el mensaje de paz, el mensaje de esperanza que la iglesia tiene, Señor. Permite que tus hijos, Señor, nos levantemos con valentía, con coraje, Señor, para sin importar lo que el mundo diga, lo que la ley pueda decir, Señor. Nosotros creemos y nos rendimos ante tu palabra perfecta, tu palabra que hace, Señor, sabio al simple. Señor, mira, Señor, nuestras vidas. Llénanos de tu verdad cada día. Permite que podamos guardarla, guardar tus mandamientos, guardar tus dichos, para no pecar contra ti. Señor, te amamos, Señor, te amamos y te damos a ti toda la gloria y todo el honor por lo que tú eres, por lo que tú haces, Señor. Sea tu bendición con tu casa, sea tu bendición con tu iglesia, Señor.
Sé tú obrando, completando la obra que iniciaste en cada uno de mis hermanos. Seas tú dando el crecimiento, Señor. Seas tú dando bases sólidas para que podamos crecer, Señor, en conocimiento, en gracia. Danos discernimiento espiritual, Señor, para discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo recto, Señor, para que podamos caminar en integridad. Te damos a ti toda gloria y todo honor. En el nombre de Jesús. Amén. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado ahí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo estaba entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder.